La historia del Eternauta está llena de heroísmo, peligro y tragedia. Pero hoy no vengo a hablarte de la nevada mortal ni de Juan Salvo enfrentando lo imposible. Hoy te voy a contar una historia real, una más dura, más profunda y aún más conmovedora. La historia de Héctor Germán Oesterheld, el genio detrás de El Eternauta. El hombre que revolucionó el cómic desde Argentina, que se adelantó al mundo y que por atreverse a hablar con la verdad, lo perdió todo, hasta la vida. Hablemos de la historia detrás del Eternauta. Oesterheld nació en Buenos Aires en 1919. Creció en un país atravesado por crisis políticas, represión y desigualdad. Aunque estudió geología, su verdadera pasión era otra: contar historias. Primero lo hizo en cuentos infantiles, después en relatos breves, y luego, por una invitación inesperada, se atrevió a experimentar con algo que muchos despreciaban: la historieta. Hoy la llamamos cómic o novela gráfica, pero en ese entonces era vista como entretenimiento barato. Aún así, Héctor vio su potencial y lo transformó en algo asombroso. En 1955, el mismo año en que Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora, Héctor junto a su hermano fundó la editorial Frontera. Allí creó historias llenas de alma, humanidad y pensamiento. Sus personajes no eran héroes de papel, eran seres complejos con conflictos reales. Ojo que estamos hablando de una década antes de que un joven de Estados Unidos con el seudónimo de Stan Lee se atreviera a experimentar con estos elementos en sus cómics, y casi 40 años antes de que un grupo de jóvenes artistas fundaran la editorial independiente que hoy conocemos como Image Comics. Lo que hizo Oesterheld fue visionario, pero como casi todo lo que no viene de Estados Unidos, el mundo tardó mucho tiempo en reconocerlo. En 1957, junto a Francisco Solano López, publica su obra maestra, El Eternauta. En este cómic, una nevada mortal cae sobre Buenos Aires. Aquí no hay superhéroes, solo vecinos y gente común resistiendo y enfrentándose a lo desconocido. El punto es que en el fondo, El Eternauta no solo era una historia de ciencia ficción, era una metáfora sobre la incertidumbre, la pérdida de la autonomía y el miedo colectivo. En sí, una poderosa protesta escondida entre paneles y viñetas y una advertencia para los argentinos, los latinoamericanos y el resto del mundo. Por supuesto que algunos lo entendieron y lograron ver el verdadero mensaje, por lo que comenzaron a seguir de cerca su trabajo, para bien y para mal. En los 60, bajo una nueva dictadura que interviene en universidades y aplasta la cultura, la editorial Frontera tuvo que cerrar. Para otros esto pudo haber sido el final de una carrera, pero no para Oesterheld. Lejos de rendirse, se concentra, reinventa su obra y continúa elevando su narrativa. Junto a Alberto Breccia, crea Mordcinder, un cómic oscuro y filosófico sobre la inmortalidad, la historia y la ética, que es otra de las obras trascendentales de su bibliografía. Para entonces, Héctor ya no escribía solo para entretener, ahora escribía para denunciar. Sus historias no eran solo aventuras, eran preguntas. Y las preguntas en una dictadura son peligrosas. En los años 70 se une a la organización Montoneros, un grupo de guerrilleros urbanos argentinos que buscaban la liberación social de su país. Escribe la biografía de Vita y una nueva versión de El Eternauta, mucho más directa en su crítica social. En 1977, Oesterheld vivía oculto en La Plata, cerca de Buenos Aires. Utilizaba un seudónimo y se había cambiado varias veces de domicilio para evitar que él o su familia fueran localizados. Pero a pesar de sus cuidados, los servicios de inteligencia lograron encontrarlo y fue secuestrado. Se sabe muy poco de lo que sucedió en sus últimos días, pero algunos sobrevivientes cuentan que Oesterheld pasó por varios centros de detención clandestinos y que aún en cautiverio y soportando el dolor de los castigos, continuó escribiendo sus historias. Su cuerpo nunca fue encontrado y nadie sabe exactamente la fecha de su fallecimiento. También privaron de su libertad a sus 4 hijas. 2 de ellas estaban embarazadas. Ninguna regresó a casa y se desconoce cuál fue su destino. Quizás sus captores pensaron que callándolo ganaban, pero estaban muy lejos de lograrlo. Hoy, Oesterheld es más que un guionista. Es una memoria viva, es un símbolo de la resistencia. Y El Eternauta, su legado inmortal, sigue recordándonos que la verdadera fuerza está en el grupo, en la unidad. Como él lo dijo, el verdadero héroe es el héroe en grupo, el héroe solidario, no el individuo. Si no has leído El Eternauta, este puede ser un buen momento. Y si ya lo leíste, quizá es tiempo de volverlo a hacer
ahora con nuevos ojos. También puedes ver la adaptación de Netflix que actualizó con mucho respeto la obra original. Tiene grandes actuaciones, tremenda dirección de arte, todo está hecho con un amor y un respeto a Oesterheld y su obra original y nos trae a la modernidad, a los días de hoy, la esencia del Eternauta. Ahí tenemos otra prueba de que los ideales de Héctor Germán Oesterheld son atemporales y nunca podrán ser silenciados. ¿Conocías la historia real detrás del Eternauta? ¿Qué opinas de la serie? Escríbenos en los comentarios y ya que andas por aquí, dale like, suscríbete y comparte este video con los camaradas que necesitan recordar que incluso frente a la oscuridad, la palabra puede ser más poderosa que cualquier arma. Yo soy el camarada Richo, camaradas todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima República Geek.